días. Ánimo, ánimo. Estamos a la mitad de la semana y tenemos mucha información. Esperemos que haya nota. Bueno, hoy es la sección, como todos los miércoles, del quién es quién en las mentiras, aunque ya esta sección se va a convertir en información diaria porque está subiendo el número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios. Y se va a seguir incrementando, ¿no?, la calumnia y las acusaciones sin fundamento, y van a seguir mostrando el cobre, cosa que es muy buena, porque no hay peor cosa que la hipocresía, el doble discurso, la doble moral. Y ahora sí es fuera máscaras. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. El maestro Sánchez Mármol, cuando la invasión francesa desde Tabasco dirigía un periódico que se llamaba El Águila Azteca, y en uno de sus editoriales manejó: son tiempos de definiciones, no hay término medio entre ser patriota o traidor. En términos periodísticos se diría: ya no hay medias tintas. Entonces vamos a que Ana Elizabeth nos diga cómo estamos. Claro que sí, presidente, con su permiso. Buenos días, compañeras, compañeros, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana del 9 de noviembre de 2022? Y vamos a empezar con una que circuló bastante en las redes sociales. Falso que pensiones del IMSS e ISSSTE serán utilizados en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. El 6 de noviembre pasado, el periódico Reforma publicó a 8 columnas que las reservas del IMSS e ISSSTE, así como las AFORES, serían utilizadas discrecionalmente por el gobierno para fortalecer el Fondo de Estabilización Económica, lo cual es falso. Pero, como siempre, a lo largo de esta administración, bastó que un medio publicara la noticia falsa para que el resto la diseminara en radio, televisión, internet y, por supuesto, en las redes sociales. Destacaron en la viralización de la mentira Denise Dresser, el diputado local Diego Garrido, la conductora de noticias Lupita Juárez, el senador Julen Rementería, además de medios como La Silla Rota y Política Expansión y diversos columnistas. Lo cierto es que el Congreso realizó cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, pero de ninguna manera es para usar las AFORES o las reservas del IMSS o del ISSSTE. El objetivo de esta reforma es fortalecer al Fondo de Estabilización al permitir que, además de depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, pueda recibir como aportación ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el gobierno federal o forman parte de sus activos. El Fondo de Estabilización podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera. De ninguna manera significa que el gobierno utilice activos de otras tesorerías o reservas del sector público. Ahora bien, los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las CIEFORES están amparados por la legislación correspondiente a estas entidades y el gobierno federal no tiene ninguna injerencia. Así que todo esto que dijo el periódico Reforma y los demás es absolutamente falso. Vamos con la siguiente. Después del armamento ruso y alemán, ahora inventan la compra de equipo chino de vigilancia. Ni se han comprado helicópteros rusos, ni armamento moderno alemán, tampoco equipos de vigilancia chino. No importa, de todos modos publican estas cosas como si fueran verdad.
La organización fundada por Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, publicó hace unos días una nota titulada "Contratan para vigilar frontera empresa ligada al gobierno chino", y dicen que Estados Unidos protesta. Pero todo esto es mentira. La Sedena negó que se hayan adquirido equipos al gobierno de China. Actualmente se encuentra realizando 3 investigaciones de mercado para la adquisición de equipos de inspección no intrusiva. Sin embargo, no se tiene aún el proveedor al cual se le comprarán dichos equipos. También, segunda mentira, es falso que el gobierno de Estados Unidos haya protestado por la supuesta compra. No para ahí. Tercera mentira. Mexicanos a favor de la corrupción además afirma que en las aduanas del país se utilizan equipos de la empresa Nuctec, la cual se ha visto involucrada en acusaciones de corrupción. Pero también es falso. Estos equipos a los que refiere la organización de Claudio X González se compraron en 2017, es decir, antes de que esta administración iniciara. Y los equipos actualmente no se encuentran en uso. Otra más de Claudio Fake, Made in China. Siguiente, por favor. Falso que agentes de la Guardia Nacional hayan participado en un secuestro. El día 6 de noviembre pasado se difundió ampliamente un video a través de la red social Twitter por un usuario dedicado en buena parte a difundir mentiras y ataques en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese día publicó una supuesta agresión de elementos de la Guardia Nacional a un joven y el presunto secuestro de una persona por parte de integrantes de la institución desplegados en Puebla, lo cual es falso. El video corresponde a un evento suscitado el 8 de octubre de 2022 en el municipio de Esperanza, Puebla. De los involucrados, 2 causaron baja y el resto se encuentra bajo un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades del caso. Pero vamos a los hechos. Lo que sucedió es que en una unidad de la Guardia Nacional viajaba el familiar de uno de los elementos, quien al observar que era grabado por cuenta propia decidió ocultarse debajo del asiento trasero. No hubo secuestro. Insistimos en que debido a ese comportamiento, los agentes involucrados ya causaron baja. Con estas acciones, la Guardia Nacional refrenda su compromiso de no tolerar conductas alejadas de los principios básicos con los que debe regirse el desempeño del personal, por lo que se dará puntual seguimiento a cada uno de los reportes que se reciban bajo el compromiso de cero tolerancia a la impunidad. Vamos con la última. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, ha sido invitado a ser candidato desde hace más de un año. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, declaró el 8 de noviembre pasado en Costa Rica: hace un año y medio fui destapado como candidato de la oposición a la presidencia de la República en las elecciones de 2024. ¿Quién me destapó? El presidente de la República en una mañanera. Tras lo cual también dijo que el mandatario federal, voy a citar a Lorenzo Córdoba, todavía no ha pedido disculpas por la mentira, ni las va a pedir el señor presidente, pero al menos en mi caso yo ya estoy impedido para poder ocupar cualquier candidatura en virtud de la previsión constitucional que nos obliga. Todo porque se le incluyó en una lista integrada con personajes que han declarado su interés en contender a la presidencia de la República o que han sido mencionados por otros como posibles candidatos. No es raro que el señor Córdoba declare estas cosas. Se ha victimizado de los cuestionamientos del presidente. Pero en este caso, vale la pena refrescarle la memoria. Porque el consejero presidente parece que tiene memoria selectiva o demencia selectiva para que no ande diciendo cosas que no son en otros países. El 29 de noviembre de 2021, durante su participación en la Feria Internacional del Libro, declaró que miembros de la oposición le han ofrecido candidaturas. ¿No que no? Ha habido expresiones, dice el consejero presidente, que lo han planteado, pero he sido muy claro y contundente con mi respuesta. Yo tengo una responsabilidad que cumplir al frente del INE hasta el 3 de abril
de 2023. Al respecto, en el marco de las celebraciones por el Día del Abogado, el 13 de noviembre de 2021, el presidente de la Institución Nacional para el Día del Abogado, Jorge Eduardo Pascual, tocó el tema de la sucesión en 2024. Al respecto comentó: yo creo que pocos hombres hay tan bien colocados para este ejercicio, pocos hombres en este país tan bien colocados como Lorenzo Córdoba. ¿Otra vez? ¿No que no? Por pronunciamientos como este, se le incluyó en la lista de posibles candidatos de la oposición a la presidencia de la República. Bueno, hasta aquí esto, y finalmente, como el debate de la reforma electoral ha sido prestado a un sinfín de mentiras, las cuales continúan hasta el día de hoy, aquí les presentamos un video con unas cuantas falsedades más de las que ya presentamos también en esta sección, cortesía de Infodemia. Corre video, por favor. Desde el pasado mes de abril, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la reforma electoral, la iniciativa ha sido objeto de una intensa campaña de noticias falsas y mentiras caracterizada por los siguientes puntos. 1. Es mentira que la reforma electoral pretenda destruir al Instituto Nacional Electoral, INE, y restarle autonomía a los procesos electorales. Esta falsedad es repetida en redes sociales con la campaña Yo defiendo al INE. La reforma plantea transformar la institucionalidad electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, como autoridad electoral independiente, con la capacidad de organizar la totalidad de los procesos electorales de la República y todos los ejercicios de democracia directa previstas en la Constitución y leyes. 2. Es falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere nombrar a los consejeros y magistrados electorales para controlar al árbitro. La reforma plantea que los consejeros y magistrados sean electos en votación directa de todos los ciudadanos. 3. Es falso que se reduzca el presupuesto al INE con el objeto de asfixiarlo y controlarlo desde la presidencia de la República. El INE recibirá para 2023 20.221 millones de pesos, 500 millones más que en 2022, cuando la Cámara de Diputados le otorgó 19.700 millones de pesos. A diferencia de 2022, cuando se organizaron 6 elecciones a gobernadores, en 2023 solamente se realizarán 2 elecciones a gobernador, la del Estado de México y la de Coahuila. Infodemia. Lo que hay que ver. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Yo quiero hacer una aclaración nada más y ya ustedes van a tener la palabra. El lunes, no sé si a pregunta de ustedes o en mi exposición, hablé de que tenían los opositores del bloque conservador todas las garantías para llegar al Zócalo y que no debía de haber provocación porque coincide que es el día de mi cumpleaños y no había que caer pues en la trampa de la confrontación, que yo no iba a estar. No voy a estar el domingo porque voy a estar con mi familia en Palenque y pedía que nadie se presentara y que se garantizara la libre manifestación de las ideas y el derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos. Y dije que nosotros padecíamos cuando éramos opositores porque no nos permitían en ocasiones llegar al Zócalo. Estuvimos como 2 años que no se podía llegar al Zócalo. Solicitábamos que nos dieran la entrada al Zócalo y siempre habían eventos y cosas por el estilo. Esto fue el lunes. Yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno de la ciudad de tiempo atrás. Es un torneo de béisbol en el Zócalo. Entonces, ayer me enteré, ayer martes, y le pedí a la jefa de gobierno para que
se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, porque ya está el sábado. Y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo. Entonces informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. Además, como que está mejor el Zócalo, ¿no? Es más amplio y es de todos. El hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además no quiero que hagan enojar al benemérito, porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas, son de los que sacaron hasta el retrato de Juárez, de Los Pinos. Se van a sentir ellos mal ahí y Juárez no va a estar tranquilo, porque decía que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Entonces aquí el Zócalo es más amplio para todos y comentar esto, ¿no? Para cumplir con el compromiso, que fue así como les estoy exponiendo. No sabía que existía ese compromiso hasta ayer, me enteré y de inmediato le hablé a la jefa de gobierno para pedirle que se hicieran los trámites, porque yo había ofrecido el que podían venir todos los opositores y con ánimo, porque son muchos los opositores. Siempre el conservadurismo ha tenido mucha fuerza, son millones, no son pocos. Lo interesante es que se manifiesten, es como el mundo al revés, pero más que nada lo que decíamos ayer, ¿no? Que estamos viviendo tiempos importantísimos. Imagínense aspirantes a fifís, dirigentes de partidos conservadores manifestándose. ¿Cuándo se había visto eso? Sí, cuando yo era jefe de gobierno, en una marcha que organizaron también con ese propósito, hubo una manifestación de ese tipo, pero políticamente no me acuerdo. Entonces va a ser muy interesante. Y esto es parte de la democracia. Y también que nadie se ofenda, porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores, son racistas y clasistas, porque es la verdad. ¿Quieren que yo lo pruebe? ¿No tienes el audio del presidente del INE? Porque él es uno de los protagonistas, ¿no?, principales de esta historia. De que no le tienen amor al pueblo, pues eso también es sabido. Y hay gente que viene de abajo, pero que se volvieron ladinos, se desclasaron por el aspiracionismo, ¿no? Quieren parecerse en lo económico a los fifís, a tener un Ferrari, ¿no? Como decía uno de los multimillonarios famosos recientemente, no puedes, si aspiras a un Ferrari, andar en un Toyota. Y el roce social. Y además, si te interesa la política, ¿cómo te vas a colar si no te juntas con los machuchones, con los oligarcas? Para que seas empleado de ellos, tienes que hacer relaciones, quedar bien, ser lambiscón. ¿No lo tienen? Es que fueron, para contextualizar, fueron un grupo, creo que de Guanajuato, de comunidades indígenas, a plantearle de que hubiese una representación política para los pueblos indígenas. Y él, desde luego que se negó, se alteraron los representantes de los pueblos indígenas y se molestó y pensó que no se iba a saber lo que después expresó sobre ellos. Y esto es parte de lo que manifestó. A ver si... Perdóname, ¿puedes hablar? Sí, me escucha. Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No mames, cabrón. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí. No, Haciéndole al nuevo, Ray Bradbury Rey. No, exactamente. Y Ray Bradbury Reloaded. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que a ver, güey, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Ahora, cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón.
O sea, no, faltó decir, que le faltó decir, yo, gran jefe, toro sentado, líder, gran nación chichimeca. No mames, cabrón, no, está de pánico, cabrón. No, pero o acabamos muy divertidos o acabamos el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro. Pero bueno, ¿cómo van a bien? Bien, vamos bien. Pues cuando llegues me dices ya bien hay que tirar la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, en cuanto llegue, entro ahí y saludo, tranquilo. Bueno, sale, nos vamos a tener que salir luego. Sale, gracias. Abrazote. Igual, bye. Sí, pero o sea, es tan importante que quiero que mientras estamos en la conferencia transcriban. O sea, quiero el texto, pero no aparece. Es que el sonido no es lo mismo. Es que vale la pena. Fue hace como unos 5 años, más o menos, ¿no? Pero ahora vemos. Pero sí es importante porque se ofenden los muy hipócritas cuando se les dice racistas, porque están acostumbrados a la simulación. Entonces, todo esto tiene que ventilarse. Es muy importante el debate. ¿Qué país queremos? ¿Vamos a seguir con lo mismo? Con las hipocresías, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo. Y eso tiene que ver, pues, con nuestra formación. Y ya no solo nuestra formación, la de las nuevas generaciones. ¿Lo tienes ya? ¿Puedes hablar? Sí, me escucha. Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis A ver, trámites, ya pásame, lo me quiero di leer. asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, muchas crónicas marcianas desde Línica. Haciéndole al nuevo Ray Bradbury's Rain. No, exactamente. Ray Bradbury Reloaded. No, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto que aquí, a ver, pues, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese club que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Conversación que se sostiene en el ámbito privado, por supuesto. No, pero no está completo. Pero es que hay que ponerla, o sea, para que se entienda bien. Bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, que no hayan preguntado en 15 días y que hayan salido en la rifa. Tú. Ya. Y completamos con compañeras, porque nada más son 2. O sea, son 4 compañeros y 2 compañeras, faltan 2 compañeras de la segunda. ¿Tú? No, mujer, tú. Ya. Ahí está. A ver si nos alcanza. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Elizabeth. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. La semana pasada, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó la segunda fase de la prueba piloto para la afiliación de las personas trabajadoras del hogar. Se pretende que 2.3 millones de personas, mujeres y hombres, se puedan afiliar al Seguro Social. Son trabajadores del hogar, trabajadoras, sobre todo trabajadoras del hogar, pero hay mucha, pues, las amas de casa, las personas que la contratan, tienen muchas dudas, porque ya no es como antes, ¿no? El trabajo del hogar que hacen estas personas que son, pues ya no es como la película Roma de los 60, 70, ¿no? Que estas personas viven en ese hogar, tienen están de planta, por así decirlo, sino que son de entrada por salida y le trabajan a varios, no solo a una sola persona. Entonces la pregunta es, ¿cómo se le puede hacer cuando tienen varias, por así decirlo, varios patrones o patronas? ¿Quién se va a hacer cargo de la afiliación?
Y esto es bien importante, señor presidente, que se vuelva a la formalidad. La otra vez lo vimos, que es una herencia que nos dejaron los neoliberales en la década de los 70 del siglo pasado. Solo el 10% de la población económicamente activa estaba en la economía informal. Y ahora pues, a usted se lo dejaron en 57% de la población económicamente activa. Lo que se hizo, lo que hicieron los neoliberales fue pues la venta en los 90s, la venta de paraestatales de las empresas del Estado. Se fue reduciendo la economía formal y sobre todo una apertura comercial indiscriminada que en ningún lugar del mundo se hizo, ¿no? Cuando México era de los países que más proteccionismo tenían. En 1975 el 100% de los productos necesitaban un permiso previo de importación y después fue indiscriminado, todos los productos de Asia, sin ninguna calidad, y afectando a la pequeña y mediana empresa que empezó a desaparecer. Entonces, y además a formarse oligopolios en los mercados, y que esto afectó terriblemente la economía laboral y todo. Entonces, sí me gustaría ver que si pudiera venir el director del Seguro Social y explicarnos cómo va a estar esto, porque mucha gente sí quiere, que contrata a este personal, quiere pues que se vengan a la formal, porque sí los ayudaría mucho. Tienen derecho a guarderías, hospital, pues una pensión, aparte de la pensión universal que ha dado este gobierno a todos los mayores de 65 años. Esa sería mi primera pregunta y ojalá y sí se pueda hacer que llevara bien y que sean los 2.3 millones de personas que se puedan afiliar y que tengan derecho. Ya se inició la inscripción para trabajadoras domésticas, pero lo que tú sostienes es de que ya no hay permanencia. Una trabajadora doméstica puede ocuparse en una semana en 3 hogares, como sucede en Estados Unidos. Paisanos nuestros que trabajan en varias casas, les pagan por hora, o hay un acuerdo entre ellos, pero no tienen, vamos a decir, un solo patrón. Hay que ver la forma de cómo atender esto. Yo creo que ya lo deben de tener resuelto, pero le vamos a pedir a Zoe que el martes nos dé una exposición, nos explique, nos exponga cómo lo están haciendo. Y también aprovechar, porque me lo planteó él y me lo planteó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de cómo ampliar este servicio de salud y de seguridad social a quienes trabajan por su cuenta, que hay muchos que quieren pagar una cuota para tener un servicio en el Seguro Social. Entonces ya están trabajando sobre eso. Y el martes pueden exponerlo. También va a haber un consejo del Seguro Social a finales de este mes o en diciembre, aquí en Palacio, porque su consejo pues es tripartito. Participan los representantes del sector empresarial, los representantes del sector obrero y el gobierno. Entonces, puede ser que sea el tiempo ahora para dar respuesta a lo que estás planteando. El martes le vamos a pedir a Zoe y que venga con él Luisa María Alcalde. Muchas gracias, señor presidente. Y la segunda pregunta: el día de hoy el INEGI sacó el índice inflacionario, el índice nacional de precios al consumidor de octubre de este año. Salió afortunadamente un poquito menor a lo esperado.
es 8.41 anual y de septiembre a octubre el 0.57%. El año pasado fue 0.84%, o sea, y el mucho mayor y 6.24 anualizado. A mí lo que revisando lo que mandó el INEGI, me dio el índice subyacente, que es el que comprende pues, todo no comprende los productos primarios, o sea, del sector agrícola no elaborados. Los alimentos no elaborados, sino como están, y los energéticos subieron 0.63%, pero lo que más me gustó y que me dio mucho que pensar, el índice subyacente, no subyacente, los precios agropecuarios bajaron 0.52%, y los energéticos 0.3%, la tortilla nada más subió el 0.035%. Entonces, ¿qué opinión le merece? ¿Está funcionando la PACTE? Y hay algo importante, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dijo en un foro, creo que en Estados Unidos, que México iba a luchar porque la inflación se bajara del lado de la oferta, no de la demanda, porque mañana pues hay junta del Banco de México y lo más seguro es que vuelvan a subir la tasa de interés, y eso, bueno, en lo personal pienso que no es buena noticia porque se encarece el crédito y las tarjetas de crédito y se vuelve algo que no está bien, va a llegar a 2 dígitos, ¿no? La tasa de referencia. Entonces, ¿qué opinión le merece esto? ¿Y qué se va a hacer para que del lado de la oferta se baje la inflación? Pues que es importada y sí, la mayor parte. Sí, no sé si mandaron información sobre inflación. Sí, bajó un poquito. Lo importante es que ya hay una tendencia a la baja. Así estamos. No sé si tenemos el anterior. Bueno, traemos en promedio 8.4. Eso es el resultado. Pero traíamos 8.7. O sea, vamos bajando. Hay una grafiquita, no sé si que a veces elaboran, y ya debe haber una tendencia a la baja. Aquí lo importante es que seguimos energéticos, está abajo, bajó, no sé cuánto, pero sí, con relación a Estados Unidos y con relación a alimentos. Dices, ¿energéticos estaba qué? No, 0. ¿No tienen el del mes anterior? Sí, mismo. Pero bueno, lo importante es esto. Esto lo tenemos controlado. No nos aumenta el precio de combustibles, de gasolinas, de diésel, energía eléctrica. Esta es una política que tomamos distinta a otros países. Aquí hubo un poco de subsidio, no lo suficiente. Por eso esta inflación de 8.2. Ellos no tienen problema en alimentos, nuestros vecinos y amigos. Aquí es donde se les subió mucho la gasolina y bajaron, pero no pudieron bajarla más. Nosotros sí tenemos aquí más control. Desde que comenzó esta inflación mundial por la guerra de Rusia con Ucrania, decidimos que como aumentaba el precio del petróleo crudo, que llegó a estar hasta a más de $100 el barril, podíamos con ese excedente mantener un subsidio del orden de 350,000 millones de pesos. Y esto es lo que nos ha permitido el control de la inflación, porque si aumenta el precio de la gasolina, nos vamos hacia arriba y estamos trabajando en esto. Tenemos ya una canasta básica de 29 productos, 1,039 pesos, y ya en las últimas 2 semanas ya no se llega
en promedio a los 1039. Nos están ayudando productores, nos están ayudando distribuidores de tiendas departamentales, destaco a 3 y hay otros, pero ayuda a Walmart, que hicimos un acuerdo con ellos, Chedraui y me falta una, Soriana. También ayudó Maseca y ayudó Minsa, los de atún, los dos que capturan atún, que tienen la captura del 80% del atún, quizá más. Los dos están ayudando. Entonces, esto es lo que vamos a seguir ahora atendiendo. Ya están bajando los precios de alimentos a nivel internacional. De todas maneras, nosotros vamos a seguir con estas medidas que no son de control de precio de manera obligatoria, sino a partir de acuerdos. Ya nos están copiando, vamos a decir, no es la palabra. En otros países están llegando a acuerdos también para enfrentar el problema inflacionario. Y vamos a mantener la canasta y vamos a la apertura de alimentos que se puedan conseguir a mejor precio, es decir, quitar aranceles para importación. O sea, va poco a poco, pero es lento el proceso porque hay muchas resistencias. Pero ya ven que nosotros somos muy perseverantes, aunque en Palacio las cosas caminan despacio, se camina. Entonces, y vamos a que se abra el mercado. Si podemos comprar la carne, el pollo, los granos a mejor precio, se están dando todas las facilidades. Porque cuando hay intereses de por medio, aunque hablan de libre mercado, lo cierto es que se protege a ciertos productores, monopolios, y nosotros ya no protegemos a ninguna empresa, ningún monopolio, nosotros protegemos a los consumidores. Esos son los que merecen toda nuestra atención. Entonces, nada de que no podemos traer carne de Argentina porque Senacica no lo permite, porque puede traer brucelosis, fiebre aftosa. ¿Y cómo es que Argentina le vende carne a China y le vende carne a Estados Unidos? ¿Y por qué entra carne de Guatemala, ganado en pie? ¿Tienen más control sanitario en Guatemala que en Argentina? Y lo mismo en el caso del pollo con Brasil y así en otros casos. Bueno, pero al mismo tiempo... Y la gente también ya está mostrando sus apoyos. Preguntarle si no valdría la pena hacer algún llamado en el tema de ética o decálogo sobre, pues, que no se, digamos que no haya el electorerismo, o sea, que descuiden sus actividades principales, porque a final de cuentas eso puede afectar a la ciudadanía y también se reproduce en los estados. Ya comentó que Morena tiene que hacer pues las reglas, ¿no? Pero desde usted que le interesa que lo más importante es que se cumplan con las actividades principales porque es en beneficio de la ciudadanía, ¿no considera que hubiera algún tipo de llamado desde su parte o algún tipo de decálogo para evitar pues que descuiden sus actividades principales? Porque estamos hablando que ya todos los aspirantes están haciendo giras en su derecho a la libertad de expresión. Esa es mi primera pregunta. Sí, yo creo que deben de actuar con libertad, sin dejar de cumplir con sus responsabilidades, no usar recursos públicos y también moderarse en lo relacionado con sus declaraciones, que no se ataquen. Hasta ahora no lo han hecho, se han portado muy bien, pero además los que están participando saben, porque es gente muy experimentada, que tiene comunicación con el pueblo, que recoge los sentimientos del pueblo, saben que si son groseros o actúan de manera ruda, se les revierte, porque el pueblo está muy consciente. El que se quiere pasar de vivo, o parecer muy vivillo, le va mal. Yo ni debería de estar dando estos consejos. Pero a la gente le gusta mucho, 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 mucho el que haya respeto, el que no haya pleito, que haya madurez, que haya responsabilidad. Cuando hay estridencias, insultos, incluso ataques, aun cuando en apariencia no sean promovidos por uno de los aspirantes, la gente se da cuenta de todo. Y a los equipos o simpatizantes, pues que también los ayuden comportándose, que no quieran aparecer como los defensores más
valerosos, leales, para ver si así les toca más. Porque lo que hacen es perjudicar a su candidato. A mí me gusta muchísimo, mucho, y lo confieso, porque estoy viendo en redes una tendencia que dice: yo voy a votar por quien gane la encuesta. Yo voy a votar por cualquiera de estos, porque les dan el mismo nivel, y eso lo que lleva consigo es la importancia del proyecto. Acuérdense, se vota por un partido, se vota por un candidato o candidata y se vota por un proyecto. La verdad, yo estoy muy contento porque los posibles sustitutos a los que voy a entregarle, hombres o mujeres, son muy buenos. No tengo ninguna preocupación. Estoy pensando en el país. Van a ser muy buenos, como se está gobernando ahora, y a lo mejor van a resultar mejores. Así veo las cosas muy claras, por eso estoy tranquilo. Y ya luego, en el caso de Morena, creo que a eso te refieres, ¿no? Que se concentren en sus actividades. Sí, en el caso de Morena, pues ya se fijan, ¿no?, reglas en su momento, pero eso es un asunto de partido. Yo lo que veo es que sí es un cambio, porque antes pues es célebre la frase de que el que se mueve no sale en la foto, y por eso se hablaba del tapado, pero eso ya pertenece a la picaresca política mexicana. Ya estamos en otro tiempo. Y también lo del dedazo. A ver, la señal aquí. Quiero ver la señal, pues se van a quedar. Es más fácil que vean un eclipse o un cometa que una señal política, porque tengo, ya lo he dicho, hermanas y hermanos. Y no hay problema por eso. Pero... Muchas gracias, presidente. Y la otra pregunta sobre Puebla. Ya se prevé un presupuesto de 111,000 millones de pesos. Me parece es un incremento bastante alto respecto al año pasado, un 15%. Hay una parte para reconstruir el hospital del IMSS, que de todos modos va a faltar porque hay otro que se requiere en Amozoc, porque ve que se cayó el de San Alejandro. Y también se programa para obra como 2.500 millones de pesos. Usted ya había comentado que quería que se le destinara a carreteras, a caminos en el interior del estado. Pero preguntarle respecto también a la limpieza del río Atoyac. Ya el gobierno del estado está iniciando junto con la Semarnat una limpieza en el río Atoyac, con acuerdos básicamente con la industria textilera, saber si habría algún otro tipo pues de impulso con los estados. Sabemos que Tlaxcala, Hidalgo, porque el Atoyac viene desde esos estados, de parte de la federación, que es muy importante el río Atoyac porque atraviesa todos estos estados y además riega el lago de Valsequillo, que sirve para regar todos los cultivos de esta zona, que además llegan a la Ciudad de México. Preguntarle pues sobre ese tema, y pues cuándo también podría ir a Puebla, porque bueno, Puebla es el estado quinto más importante, más poblado del país, y bueno, creo que es importante para el país. Sí, acabo de ir hace como un mes. Fui a Xochutla, a los límites de Puebla con Guerrero. Ahí quedamos con el gobernador de trabajar juntos para que en Puebla se construyan caminos artesanales, como se está haciendo en Guerrero y en Oaxaca. Ya le di instrucciones al encargado de despacho. De una vez les comento que va a hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Obras, Jorge Nuño. Él va a ser el próximo secretario. Puede ser ya a partir del día 15 o a finales del mes. Anda enfermo el ingeniero Jorge Arganis, que lo queremos mucho. Entonces esto nos lleva a que se dé este cambio para no detenernos. Como afortunadamente está saliendo el ingeniero Arganis poco a poco y no queremos que se quede inactivo, va a ser asesor en presidencia y va a hacerse cargo de la reconstrucción del centro SCOP aquí en la Ciudad de México, donde estaba la Secretaría de Comunicaciones, los murales. Ahí vamos a reconstruir y él se va a hacer cargo del proyecto. Entonces hablé con Jorge Nuño y le di instrucciones para que se comunique con
el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, porque ya tenemos este acuerdo de trabajar juntos. Tomamos en cuenta lo de la limpieza del río. También decirle a nuestros amigos poblanos que va a ampliarse la entrega del fertilizante, que van a continuar todos los programas sociales en Puebla y que los queremos mucho, que conozco los 217 municipios de Puebla, todos los he visitado y hay gente muy trabajadora en la sierra, en la planicie. Siempre hablo de que en Puebla y en Tlaxcala la gente del campo son de lo más laborioso del mundo. Cuando uno va a Veracruz por carretera, desde San Martín, desde antes Santa Rita hasta Palmar de Bravo, Esperanza, todo, ahí la gente trabajando, familias completas. Por eso estamos dando atención a esa zona que se descompuso con lo del huachicol, porque por ahí pasa un ducto y antes no había eso, pero se abandonó la actividad productiva y ahora estamos ayudando de nuevo y vamos a seguir ayudando porque muchos producen las hortalizas que se consumen en la capital, en la ciudad. También cuando viene uno muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana por carretera, ahí vienen las camionetas a la central de Iztapalapa. Hay gente muy trabajadora. Lo mismo en Tlaxcala, en pequeñas parcelas, tienen su maíz, en el patio tienen 1, 2 vacas, tienen los chivos, las aves, y adentro de la casa todavía el telar. Es una economía campesina completamente integrada. En otros lugares, además de lo textil, el pan de feria. Bueno, ya viene el desayuno. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, preguntarle qué información le han dado acerca de esta investigación que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional en contra de Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el derecho penal internacional, pues está prohibido que algún mando de órdenes a sabiendas de que va a causar víctimas de derechos humanos, graves víctimas de derechos humanos, y también que va a causar bajas en la población civil. Hay documentación en video de Felipe Calderón Hinojosa cuando era presidente y declara esta supuesta guerra contra el narcotráfico, donde mencionaba él mismo literalmente que esa batalla iba a causar, que iba a llevar tiempo, además de que iba a consumir recursos económicos, y él decía literalmente que por desgracia también iba a causar pérdidas de vidas humanas. Entonces es confeso en ese sentido de que sabía que su política pública que ejecutó a través de Genaro García Luna y de otros secretarios de Estado, pues iban a causar estas graves violaciones a derechos humanos. El secretario Adán Augusto López Hernández ha estado pues revelando en esta gira que ha hecho por los congresos estatales que esta investigación está vigente, que está incluso reuniéndose pruebas al respecto. Este mes se cumplen 11 años de la denuncia que hizo un grupo de 25,000 personas, 25,000 ciudadanos ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Felipe Calderón por esta guerra contra el narcotráfico. Preguntarle qué información tiene usted o qué le han dicho al respecto, y si el gobierno mexicano colaborará en caso de que la Corte Penal Internacional así se lo solicite. Bueno, yo tengo poca información, sé de las denuncias, de una que fue aceptada, porque presentaron otras y se rechazaron. Pero no tengo información sobre el avance, de si están en proceso de investigación o están detenidas. No tengo mayor información sobre eso. Sé que existe esa denuncia en La Haya, en la Corte Internacional. Nada más. Como sé que existe la denuncia, bueno, es de dominio público contra García Luna. Ahí lo que me llama mucho la atención es la demora. Llevan ya mucho tiempo. Bueno, también en este caso, pero creo que la acusación directa a García Luna de sus vínculos con uno de los grupos de la delincuencia es más
fuerte. Si existen vínculos con Calderón, ese es otro asunto, pero lo que se ha dicho sobre esta denuncia es muy grave. Es de la entrega por parte de la delincuencia organizada de sobornos, de mucho dinero para recibir protección y también para otras actividades. Y también es muy notorio el que se tengan propiedades en el extranjero y dinero en el extranjero, porque como se decía antes, quieres saber si hay delito que perseguir, síguele la pista al dinero. Hay cosas que no se pueden ocultar. Un periodista, estos famosos, que tiene departamentos, que tiene casas en el extranjero, casas de campo, pues ustedes saben cuánto gana un periodista honesto. No alcanza. Yo soy presidente y tengo que pensar en que voy a solicitar mi pensión del ISSSTE y ahí la voy a ir llevando porque no tengo dinero. Y aunque fui opositor, pude acumular mucho dinero, porque los opositores también tienen dinero, más los que se echaron a perder, que de repente ranchos y caballos finos, después de venir de la lucha social, los puros y carros últimos modelos y las casas donde viven. Entonces, un jefe de policía, por mucho que haya ganado, ganaban bien, pero no alcanza para tanto, no alcanza. Una vez planteé de que había que analizar dónde vivían los políticos, sus casas, aquí en la Ciudad de México, dónde viven. Y ahí se ve, porque también existe la idea, o existía la idea de que político pobre, pobre político. Sabía que si no se tenía una casa, había que adquirirla o rentarla en las lomas, en las zonas más exclusivas. Y que conste, porque luego piensan que estamos en contra de los ricos. No, estamos en contra de los corruptos, que es distinto. No todo el que tiene es malvado. Entonces hay que esperar a ver qué resulta de esta investigación, cómo está. Nosotros no estamos dándole seguimiento. Ese es un asunto que en su momento se tiene que resolver por este organismo y la instancia en México encargada de atender estas denuncias o de ayudar en investigación, entregar información adicional, es la Fiscalía General de la República. Y el medio es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es como para el caso de las extradiciones y todo. Tiene que ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero si hay interés en saber, no sé si le corresponda a la transparencia o hacer la solicitud a la Corte Internacional y saber si existe o no existe, porque también es bueno, ¿no?, que no se especule, que no haya conjeturas y se sepa si existe y ser más contundente, existe la investigación o no, para que no haya juicios sumarios. Sí, esto lo mencionó el secretario Adán Augusto varios días y por eso... Si él lo dice, es porque sí tiene información, porque es su trabajo también. Presidente, usted estaba hablando hace un momento de la autosuficiencia alimentaria, la importancia que tiene la autosuficiencia alimentaria y cómo estos programas como Sembrando Vida pues cada vez transitan hacia fertilizantes más orgánicos. El próximo 14 de noviembre en el Senado de la República va a empezar en comisiones esta discusión tan importante para sobre todo los temas de salud y también temas de autosuficiencia alimentaria, que es pues justamente esta prohibición de los pesticidas que son altamente tóxicos. No solo se incluye el glifosato, que en su momento ya en el decreto presidencial pues se establece esta prohibición, sino otros que no habían sido incluidos en ese decreto y que también generan pues graves enfermedades, ¿no?, como el cáncer, la insuficiencia renal, abortos espontáneos, también pérdida de la reproductividad y en algunos casos pues niños o bebés que nacen con malformaciones y tumoraciones. Entonces, preguntarle, presidente, sobre la importancia que tiene esta iniciativa que va a discutir el Senado de la República, sobre todo en un contexto de campañas de desinformación orquestadas por algunas transnacionales que dicen incluso, están alertando al país de que podría haber hambrunas porque no se generarían los alimentos suficientes. Ya algunas secretarías de Estado pues han salido a decir que eso es falso y que no se está planteando que sea un tema inmediato, sino que va a ser progresivo, que se vaya transitando
transitando hacia estos nuevos tipos de abonos más orgánicos. Y también preguntarle si haría un llamado a los legisladores a que pues esta vez ya legislen a favor de las personas, a favor de la salud, y no como se hacía en el pasado a favor de las grandes transnacionales. Sí, ya se está haciendo, o sea, se pone por delante la salud, más allá de lo mercantil, se tiene que cuidar la salud. Es lo que hablábamos sobre el uso del agua, lo mismo en el caso de los fertilizantes, sobre otros agroquímicos, y se tiene que ir avanzando en la elaboración de fertilizantes y de sustancias no tóxicas para enfrentar plagas. El glifosato yo creo que es un buen modelo de cómo se limita el uso, no se prohíbe del todo, ¿sí? Se reduce su uso, y al mismo tiempo CONACYT tiene una investigación para buscar un sustituto. No es un asunto sencillo, porque también lo están haciendo en otros países y les lleva tiempo y son pocos los avances, pero hay que hacerlo. No resignarse a decir ni modo, puede producir cáncer, pero necesitamos comer. O lo del maíz transgénico, también la amenaza. Si no me aceptas maíz amarillo, no te voy a vender maíz. Hay ahora una supuesta amenaza que habría que ver si es cierto, de un senador republicano que planteó de que si no comprábamos maíz amarillo, que iba a denunciarse a México, o que iba a revisarse la ley sobre transgénicos. Pues con todo respeto, eso no lo pueden hacer, o sea, porque somos un país libre, soberano, y no por vender el maíz amarillo nos van a enfermar y vamos a hacer a un lado nuestros maíces nativos. Si de México es el maíz, esa planta bendita, pues tenemos que cuidar las variedades nativas y no irnos solo por la rentabilidad. Además, hay una corriente ahora que vamos nosotros a fomentarla, de que se consuma más maíz blanco y nativo. Ya en los restaurantes de comida sofisticada, yo no acudo a esos restaurantes, lo aclaro, pero tengo información, como me llega información de todo tipo. Ya la tortilla que dan es de maíz nativo y la cobran a buen precio. Entonces, porque la verdad, la tortilla es un alimento excepcional, extraordinario. El taco, imagínense, tiene el maíz, la tortilla, que es carbohidrato. Tiene la carnita, que es proteína, y tiene la salsa, que es vitamina. Es lo más equilibrado que puede haber. No me gusta decir balanceado, porque eso tiene que ver también a los que hay que respetar, pero con los animales, alimento balanceado, no. Es un alimento, ¿sí?, que conjuga carbohidratos, proteínas y vitaminas. O sea, ahora sí que, como se dice coloquialmente, ¿en dónde lo vas a agarrar? Entonces, hay que cuidar eso, sí, hay que cuidar lo nuestro. Imagínense cuántas variedades de maíz hay, cuántos alimentos se hacen con maíz. Pueden llegar a 1000, nada más en tamales. Un día vamos a hacer algo así. Hay gente que tiene mucha experiencia. Me vino ahorita a la cabeza Cristina Barros, de los del movimiento Sin Maíz No Hay País, que vengan aquí a darnos una plática. ¿Mande? De nativos, sí. Y de la importancia del maíz, que es un alimento bendito porque se da en todos lados. Se da en los valles, en la planicie, se da en la sierra, con todos los climas. No es algo excepcional el maíz. Y lo mismo el frijol, esa es pura proteína. Ya ven que ahora hay también el movimiento de las comidas que no tienen que ver con la carne. Sí, que también ya me pidieron, y los vamos a invitar, quienes defienden esta forma de alimentación. Jesús Rodríguez, quieren hacer una explicación aquí en la mañanera, ¿sí? Y les vamos a permitir que vengan. Y también lo del maíz, todo esto nos ayuda mucho, es conocimiento. El frijol es la mejor proteína, lo mejor
Más que se le vio de manera despectiva como alimento impuro, pero además de gente pobre. No, ya quisieran frijol también de todas las variedades. Y es interesantísimo porque, por ejemplo, el estado que más produce frijol es Zacatecas. Y ahí producen la mayor parte de frijol, el frijol negro, que no consumen en Zacatecas. Pero nosotros en el sureste lo que más consumimos es el frijol negro. Entonces, y muchísimas variedades. Afortunadamente, en el caso del frijol, ya somos autosuficientes. Y en maíz blanco también. En lo que no somos autosuficientes es en el maíz amarillo, pero ese maíz es básicamente forrajero. Nosotros no queremos que ese maíz se consuma por las personas, por los seres humanos, porque no sabemos. Ahora que fuimos a Estados Unidos, se hicieron acuerdos y querían ellos vendernos maíz amarillo. No, hay un mercado que se siga sosteniendo, pero el gobierno no puede hacer una compra de maíz amarillo, porque no queremos los transgénicos. No sabemos, no hay investigación sobre eso, sobre los efectos secundarios, los daños que ocasiona. Entonces, son buenos temas. Y ojalá y en el Senado se revise todo esto, y como en el etiquetado y en todo, lo principal es la salud, hasta de los dueños de las empresas, los empleados de las empresas, sus familias. ¿Cómo vamos a hacer? Comiendo cosas que dañan, tóxicas. ¿Por qué? Tienen que ver mucho con las nuevas enfermedades, nuestra alimentación, mucho. Entonces sí, es buen tema. Presidente, ya hace unos días envió usted una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, bueno, decir que este tribunal pues es muy importante y ya está en fase de elegir a su nuevo presidente o presidenta. En ese sentido, bueno, decir que este tribunal pues se dedica a varias cosas, entre otras ve pues todo el tema de funcionarios que han sido acusados o señalados de corrupción, pero también ve el tema de los grandes contribuyentes que no quieren pagar sus impuestos. Entonces ahí se dirimen todos estos asuntos. Hay ya en algunos medios de comunicación señalamientos de que esta iniciativa de reforma que se presenta ante la Cámara de Diputados pues tiene una carga, porque prácticamente dicen en algunos medios que va dirigida para que se elija a una magistrada presidenta, y hasta ya le ponen nombre y apellido, dicen que es para favorecer a la magistrada Natalia Telles. Preguntarle, presidente, ¿en qué términos se presenta esta iniciativa y qué responde pues a estos señalamientos que se han hecho? Pues es una iniciativa para, como se diría coloquialmente, abrir el abanico para que más personas tengan posibilidades y se busque lo mejor y que haya honestidad, porque no debe de haber corrupción en tribunales, y ese es el propósito, abrir para que hombres y mujeres puedan participar y que sean los mejores, para romper los cotos de poder que existen en todos los poderes. Van a quedar muchas cosas pendientes, o sea, que ya no me va a alcanzar el tiempo, pero hay que seguir limpiando, porque hace falta. Son muchos intereses, muchos años de corrupción, de impunidad. Ahora con el caso de Ayotzinapa nos dimos cuenta. Bueno, salieron cosas que estaban ahí. De repente se sintieron afectados los que dominaban en algunas áreas de la fiscalía y daban protección. Bueno, al grado de que ya ayer presentaron una denuncia a unos abogados en contra de Alejandro Encinas. Quiere decir que vamos bien, porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo y pues no les gustó lo que se hizo en una primera etapa. Es que imagínense si hubiese seguido la misma política, lo vuelvo a repetir, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. ¿Cómo estaríamos? Por eso me da gusto hasta la marcha, quiere decir que esto se está moviendo y que hay debate y hay democracia, porque existe pluralidad y no todos pensamos de la misma manera y hay diferencias, y ahora el pueblo es el protagonista principal. ¿Ustedes creen que a Denise Merker, no, ¿cómo se llama la señora? Dresser, ¿le interesará el pueblo? ¿O le interesa? ¿O a Sergio Aguayo? ¿O a López Dóriga? ¿A Loret de Mola?
etcétera, etcétera, un largo, etcétera. No, la política era para los políticos, para los de arriba. El pueblo no era tomado en cuenta, no existía. Y eso les puede mucho. No es tanto, o es al mismo tiempo, el que ya no pueden hacer negocios, tienen que pagar impuestos. Habían empresas, personajes famosos que nunca pagaban impuestos, porque pagaban una bicoca. Y ahora pues tienen que pagar impuestos todos tenemos que contribuir. Entonces todo eso se terminó y esa es la molestia que tienen. Y decía yo que no son pocos. Yo calculo que en el país debe de haber, con pensamiento conservador, desde luego unos más definidos, más duros, como 10 millones, pero hay como 20 millones. Estamos hablando de ciudadanos, más susceptibles o simpatizantes. O sea, son como 30 millones. O sea, son bastantes. Porque siempre ha habido y además creció muchísimo el movimiento conservador. Todo el periodo neoliberal fue individualismo, materialismo, clasismo, racismo, corrupción, pérdida de valores, lujo barato, aculturación, sentirse extranjero, renegar de nuestros orígenes. Todo eso era lo que predominaba. Agréguenle las frases famosas de que el que no tranza no avanza, esa que comentaba de político pobre, pobre político, o aquella también famosísima de la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura... O sea, todo eso. Pero fíjense, la fortaleza cultural de México, la grandeza cultural de México, aguantar todo eso. ¡Cuánta cultura en nuestro pueblo! Porque también eso era lo otro, ¿no? El confundir educación con cultura. Aquí estamos escuchando a un señor que tiene doctorado, Sí, doctorado. ¿Y tiene cultura? Entonces, lo que nos ha salvado son nuestras culturas. Por eso este país es poderosísimo, resiste, ha aguantado todo. Y fíjense, aunque no les guste a nuestros adversarios, estamos viviendo en una época de esplendor, de renacimiento. Además la gente lo sabe, nos pegó durísimo, fue muy dolorosa la pandemia, pero vean en la calle la cara de la gente, hay alegría, hay esperanza, no nos quitaron el derecho a la esperanza. Y eso es por las culturas de México. Pero imagínense, un diputado de Coyoacán, Cuadri, 2 veces candidato a la presidencia, también doctor, seguro, y hasta de universidad del extranjero. Aventarse a decir que si no existiera Oaxaca, Guerrero y Chiapas, México sería una potencia. ¿Dónde está la cultura? ¿Saben cuál es uno de los pueblos con más cultura en el mundo? Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo y se puede demostrar. Nada más que hay que primero definir qué es cultura, porque si pensamos que es nada más el arte o la pintura de caballete de un artista famoso o una escultura, nada más es eso y no tiene que ver con la herencia civilizatoria de las grandes culturas que florecieron en México. Si eso lo hacemos a un lado, pues entonces sí, vamos a estar pensando como este señor Cuadri. O Lorenzo Córdoba. O Lorenzo Córdoba. Gracias, presidente. Muy bien, ya tienen, ya está mejor. A ver. Señor presidente, a tus órdenes. Perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, me escucha. Nada, en camino ya lo sé, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No mames, cabrón, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, muchas crónicas marcianas desde el INE, Sí. No, haciéndole al nuevo, Ray Bradbury Rey. No, exacto. Ray Bradbury Reloaded. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que a ver, güey, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón.
o sea, no, faltó decir, ¿qué que te faltó? Que le faltó decir, yo, gran jefe, toro sentado, líder, gran nación, chichimeca. No mames, cabrón, no mames, cabrón. No, está de pánico, cabrón. No, pero o acabamos muy divertidos o acabamos el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro. Pero bueno, ¿cómo van a ser? Bien, vamos bien. Pues en cuanto llegues me dices, ya Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, en cuanto llegue, entro ahí, saludo, tranquilo. Bueno, sale. Vamos a tener que salir luego. ¿Sí? Vale, gracias. Abrazote. Igual, bye. Está buenísimo, ¿no? O sea, es para los que van a marchar el domingo. Muy bien, ya vámonos, ¿no? Porque tengo tortilla gruesa, tlayuda, totoposte, tamales de masa colada, manea, chanchamito, tamales de chipilín, también tamales oaxaqueños, tenemos varias cosas, ya vamos a invitar, pero cuando venga, a ver, cuando invitemos cuando vengan los que no comen carne no se va a poder, pero hoy, no, miren, el totopo sí se puede traer sin problema porque es más grueso. Además, el totopo mejor es con todo respeto, que no se quiero que vayan a ofender y herir susceptibilidades en Oaxaca. Pero el maíz del istmo es muy bueno porque ahí hay mucho viento y la naturaleza fue permitiendo el cultivo de un maíz pequeño que no crece mucho por el viento. Acuérdense que allá hay una zona que se llama la ventosa, que hay mucho viento. Entonces, el maíz no crece mucho, la mata, pero la mazorca, el grano, es de lo mejor para el totopo, que es más grueso. En Chiapas, en Tabasco y en otras partes se hace uno más grande, delgaditito, que para sacarlo del comal es una obra de arte. Voltearlo, por ejemplo, que es así, ese se llama totoposte. Entonces, ese totopo o el totoposte con unos frijoles. No, ya no puedo hablar más. Adiós.